Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para esta plática. Yo les voy a hablar acerca del monitoreo del nervio laringio recurrente en cirugía de tiroides. Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo, cerca de unas 3 décadas, existe este tipo de monitoreo, había sido inicialmente utilizado por los cirujanos. Es hasta de unos años para acá que ha sido adoptado como parte del monitoreo en el, por el anestesiólogo. Bueno, ¿por qué es importante en este tipo de cirugía? La identificación y preservación de este nervio nos indicará la función adecuada después de esta cirugía tiroidea y en cirugía de paratiroides. La identificación visual del nervio era el método, el gold estándar en este tipo de cirugía para reconocerlo, y con esto se han demostrado una incidencia más baja de lesiones. Del 4 al 8% reportado en la literatura, existe la incidencia de parálisis postoperatoria inicial del nervio laringio, y la tasa de parálisis permanente es del 1 al 2%. Estas tasas de incidencia es importante señalar que es en centros que están especializados en este tipo de cirugías, donde tienen una amplia experiencia. Generalmente son gente que tienen más de 1000 tiroidectomías cada uno en su historial. El riesgo de lesión es inherente en este tipo de procedimientos. La localización más frecuente de este nervio se encuentra en un triángulo que está limitado por estructuras vasculares y nerviosas. Entre ellas es la vaina carotídea, la unión traqueoesofágica y limitada en su parte inferior por la arteria tiroidea. El punto más conflictivo en el que se reporta mayor índice de lesión es en la entrada del nervio hacia la laringe. La lesión del nervio puede ser temporal, puede ser permanente, puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, provoca una disfonía únicamente, y cuando es bilateral es un estridor e insuficiencia respiratoria. Esto es una complicación que pone en peligro, o bueno, nos pone en riesgo a nosotros los anestesiólogos en el momento de la extubación. Para esto se ha integrado la monitorización intraoperatoria nerviosa. Este es un método de monitorización de la respuesta electromiográfica que permite identificar el nervio y la integridad de su respuesta. Esto para evitar que existan lesiones durante la cirugía. Este tipo de monitorización tampoco es nueva, ha venido haciéndose cada vez más frecuente en los quirófanos. Existe monitorización de casi la totalidad de los pares craneales. En este caso es el 10º par, o el nervio vago, que es para el músculo a evaluar, es los músculos de las cuerdas vocales, y en las cirugías de tiroides, que es la que nos interesa en esta plática. Dentro del material que se ocupa dentro del quirófano han sido electrodos de estimulación que han ido evolucionando al avance del tiempo. Antes eran electrodos monopolares y bipolares que tenían una estimulación directa sobre los músculos. Se dificultaba porque entorpecían un poco el área quirúrgica. Otro ha sido el monitor, el advenimiento de la integración de nuevo software que complementa la transducción de nuestras señales en señales visuales y señales acústicas, las cuales, bueno, van a tener diferencias si existe solamente una tracción, si va a haber lesión, y el equipo integrativo con las ondas endotraqueales, que ya incluyen los electrodos, los vamos a ver más adelante, y con todo el sistema de integración hacia el software.
La información que nos proporciona la monitorización nerviosa intraoperatoria es el registro en tiempo real de la musculatura, de la actividad muscular basal, la respuesta motora del músculo estimulado, la señal visual de la electromiografía en nuestra pantalla y también una señal acústica. Existen varios tipos de respuesta con el que nosotros podemos discernir si existe una lesión al nervio, si es permanente o si es temporal. Las señales o respuestas de excitación van a ser descargas espontáneas ectópicas, van a ser con sondas con monopolares que daban un voltaje constante, eran las que se utilizaban anteriormente, y bueno, son impulsos nerviosos que daban una duración y una frecuencia igual constante. Otro tipo de respuesta son las salvas, este registra las actividades de tipo fásico, son de corta duración y no se asocian a un daño posoperatorio permanente. Los trenes es la actividad de tipo tónica, tienen una larga duración y tiene la representación de un potencial daño permanente. Y bueno, cuando no existe respuesta a la electromiografía, pues una lesión axonal irreversible. En las consideraciones tenemos la técnica anestésica. En los estudios pues se ha mencionado que se debe permitir la contracción muscular en respuesta a la estimulación del nervio. Se han hecho diversos estudios en los que bueno, se ha tratado de ver si influencia o no el uso de halogenados. Como nosotros sabemos, el agente que más causaba relajación neuromuscular y que más impedía en este adecuado registro de la electromiografía era el enflorano. Actualmente con los halogenados que nosotros o más se manejan, no hay este problema. Otro es la profundidad del bloqueo neuromuscular, que también por el tipo de cirugía no requieren bloqueos profundos. Entonces, también más adelante vamos a ver los músculos, la ventaja que nos dan los músculos laringeos para esta monitorización. El requerimiento neurofisiológico es únicamente que el músculo no esté paralizado, no tenga el bloqueo profundo. Y el bloqueo neuromuscular, que también está bien documentado, nosotros lo conocemos, que se instaura más rápido, dura menos y se recupera más rápido en los músculos faciales, en el diafragma y en los músculos de la laringe. Estos son estudios en los que se hacían, se tomaban los tiempos de inicio de acción de los relajantes neuromusculares, así como la recuperación. También, como nosotros ya sabemos, los que más tienen rápido inicio de acción son los músculos laringeos y el diafragma y tienen una recuperación mayor que, por ejemplo, el aductor del pulgar o que los músculos orbiculares. Bueno, el nervio laríngeo recurrente, como sabemos, da inervación motora a todos los músculos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo, que tiene inervación por el nervio laríngeo superior. Da inervación también motora a los músculos de la tráquea y de la laringe y forma parte del 10º par craneal. También en estudios anteriores se hacía la monitorización de esta posible lesión al nervio por la estimulación del nervio vago, no solamente del nervio laríngeo recurrente. Esta es una serie inicial cuando se empezó a tomar esta monitorización por el equipo de anestesiología. Fueron 150 casos. Aquí lo importante es que se eligió una monitorización continua. En este estudio se utilizó los tubos endotraqueales con los electrodos ya integrados. Y bueno, aquí, como vemos, el mayor porcentaje de utilización era en cirugías relativamente complicadas, en bocios recurrentes, en cáncer de tiroides y en bocios multinodulares. Tenemos que casi la mitad de los pacientes se sometían a una monitorización. Era un método no invasivo, se vio que tenía una facilidad de colocación y que tenía la facilidad de mover durante la cirugía, no entorpecía el campo quirúrgico como se hacía con las sondas anteriores.
Se fue investigando más acerca de este tipo de monitoreo y la respuesta hacia algo benéfico para la identificación temprana de lesiones en el nervio. En este estudio fueron 135 pacientes. En este se comparó el tubo endotraqueal con los electrodos y los electrodos de superficie postcricoideos. Bueno, en este se encontraron algunas complicaciones como roturas de la aguja de las cuerdas vocales, daños y laceraciones por el desplazamiento de los electrodos y hematomas en cuerdas vocales y también punción del balón del neumotaponamiento. Con los pacientes que se monitorizó mediante los tubos, fueron 124 pacientes. En el 92% se identificó de manera adecuada el nervio laringio, sin complicaciones posoperatorias, y únicamente se reportaron 2 pacientes con cambios transitorios en la voz, que fueron resueltos 3 meses después. La monitorización en la visualización de las cuerdas, bueno, no proporcionaba una señal auditiva, ni tampoco daba una imagen en algún monitor, era solamente la imagen visual de la contracción del músculo, y la monitorización por medio del tubo pues permitía de una manera fácil y un alto éxito en la identificación y una respuesta visual y auditiva por medio del software. Los tubos que se emplean para este tipo de monitorización son tubos flexibles de silicona. Estos tienen integrados en la periferia los 4 electrodos metálicos de acero inoxidable. Estos tipos de tubos solamente hay para tamaño para adulto. Y bueno, igual en diferentes revisiones se determinó la distancia óptima desde la comisura bucal hasta el sitio donde debían de ser colocados el tubo para que los electrodos estuvieran en contacto directo con las cuerdas vocales. Se encontró una media de 20.6 más menos 0.97 centímetros en los hombres y 19.6 más menos 1 centímetro en mujeres. Este es el tubo de silicona. Como podemos ver aquí, están los electrodos colocados. Tienen que ser colocados directamente sobre las cuerdas. Esto después hay que verificarlo mediante una visualización directa. Puede haber desplazamiento y con esto puede alterarse la respuesta a la electromiografía durante el transanestésico y pensar que no hay respuesta por lesión del nervio. Estos son los cables que hay que colocarlos. Los rojos son las que se colocan del lado derecho y los izquierdos son, y el azul es el que se coloca del lado izquierdo. Bueno, tiene electrodos de superficie. El músculo vocal va a quedar conectado directamente al monitor que va a emitir la señal de electromiografía. Es el registro en tiempo real de la actividad del músculo. Va a dar una señal visual y la señal acústica. Bueno, igual vemos la correcta colocación. Tienen que estar los 2 electrodos en contacto directo para que podamos tener la respuesta adecuada. Y bueno, eso es igual. Tiene un margen amplio para que en movimientos del cirujano al acomodar la posición adecuada o durante movilización del paciente no se vaya a desplazar y quede fuera la correcta estimulación. Esta es igual la imagen como debe de quedar el tubo. Bueno, para su correcta colocación se requiere una visualización directa en las cuerdas vocales. También hay diversas publicaciones en las que se ha visto la colocación con diferentes métodos como el GlideScope. El más usado es el fibrobroncoscopio. Se debe fijar el tubo en punto medio para evitar desplazamientos o que se introduzca más el tubo y queden fuera los electrodos. Después de la extensión del cuello también se ha visto un desplazamiento de 2.1 a 3.3 centímetros, requiriendo una recolocación. Comprobar después de la colocación del paciente mediante laringoscopía directa. Esto si lo permite, no fue una vía aérea difícil. Confirmar con una variación de la impedancia en cada cable, confirmar que está bien conectados los cables al monitor. Se puede insertar también un fiador sin lubricantes y anestésicos locales para que no interfieran en la señal
Y en caso de no obtener respuesta, pues hay que monitorizar el bloqueo neuromuscular, esto mediante el TOF para descartar que no tenga un bloqueo neuromuscular profundo. Puede haber dificultad en la colocación, ya reportado. Uno es que tiene mayor flexibilidad el tubo por el material empleado, y otro que los cables pues pueden dar un peso adicional al extremo del tubo, causando también dificultad para su inserción. Este es el monitor y estas son las representaciones gráficas de la electromiografía. Las pequeñas ondas, esos son solamente artefactos. Los nuevos monitores, el software está integrado por filtros que avisan si solamente es por una tracción, si es por un artefacto que se mueva la mesa, por interferencia. Las que siguen, esas son las respuestas a la electroestimulación. Cada una va a dar, aparte de la señal visual, va a dar una señal auditiva. Esto, bueno, nosotros es importante, nosotros lo podemos ver durante la monitorización de nuestro lado del paciente, y el cirujano también aprende a reconocer las diferentes alarmas que tiene. Este es otro tipo también de monitorización, está integrado unos electrodos. La ventaja es que se colocan en tubos desechables, los tubos que normalmente nosotros utilizamos, y también tienen una pinza para la disección del cirujano. Todo esto lo integra el mismo monitor y lo integran las mismas respuestas que nos va a dar. Estos son los electrodos, son adhesivos que se colocan directos sobre la sonda endotraqueal. Una de las ventajas es que la longitud es mayor, permitiendo que los pequeños desplazamientos que pueda haber del tubo pues no interfieran en la respuesta a la estimulación. Tiene una vigilancia fácil y continua de la actividad electromiográfica de los músculos. Y la ventaja también es que estos se pueden colocar en tubos pediátricos, a diferencia del otro tubo que solamente está hecho en tamaños para adulto. Este es el monitor, también da las mismas imágenes de la electromiografía. Este solamente da la ventaja de que menciona el porcentaje de ganancia, y también tiene señales acústicas. Bueno, en cuanto a la revisión de si con este tipo de monitoreo se disminuye la lesión a este nervio, se han hecho múltiples estudios. Esta es una revisión sistemática en la que se revisaron 6 estudios para comparar el riesgo de lesión del nervio laringio recurrente con solo identificación visual, como anteriormente se hacía, y con el tubo endotraqueal. Se menciona que con el tubo endotraqueal la incidencia de lesión es menor, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Presenta también un valor predictivo alto, del 92 al 100%, pero un valor predictivo positivo bajo, del 10 al 90%. Este es el estudio, el más grande que se hizo con cerca de 20,000 pacientes de cirugía de tiroides. Fue uno con los electrodos en la membrana cricotiroidea. Aquí nuevamente se veía el porcentaje de incidencia de parálisis con la neuromonitorización y sin la neuromonitorización. Como vemos, es muy similar la incidencia a lo que veíamos, no es estadísticamente significativa, que es el más grande. Con la neuromonitorización era de 2.71 y sin la neuromonitorización es de 2.61. Los más recientes, que también son estudios con cerca de 1,000 pacientes, esto en centros especializados, igual la incidencia es de 3.4 con neuromonitorización y de 4 para los estudios sin neuromonitorización. Hay una disminución, pero les repito, la diferencia no es estadísticamente significativa. Hay más estudios que mencionan la incidencia igual de la parálisis de las cuerdas vocales posterior a la cirugía de tiroides con monitoreo y sin monitoreo. Aquí lo importante a recalcar es que en los padecimientos que son malignos o en los que hay mayor riesgo de una lesión del nervio laringio recurrente, es donde más utilizan el monitoreo. Estas son lesiones malignas y lesiones benignas.
La columna gris son aquellos pacientes en los que se realizó un monitoreo de este nervio y la columna oscura es en aquellos en los que no. En los padecimientos benignos, como ya vimos, en manos experimentadas la incidencia es menor, casi siempre del 1%, a diferencia de los procedimientos malignos donde aumenta casi hasta el 8 o 10% la incidencia de esta lesión. Entonces vemos que es mucho más usado el monitoreo en algunos padecimientos en específico. Este es lo mismo, es la incidencia de la parálisis, vuelve a ser muy similar. En los pacientes monitorizados, la incidencia de parálisis fue de 11 casos en casi 1000 y en los no monitorizados fueron de 6. Los pacientes que se perdieron durante el estudio, en los monitorizados fueron 2 pacientes y en los no monitorizados fueron de 3. El número de parálisis que se resolvió en los no monitorizados, que fue donde más se diagnosticó, fueron de 7 y en los no monitorizados únicamente fueron 2 pacientes. Y el porcentaje de parálisis permanente fue igual en los dos grupos. Entonces, en los nuevos estudios no se ha visto disminución en la incidencia de la lesión del nervio laríngeo recurrente con el neuromonitoreo o sin el neuromonitoreo. Pero en pacientes que tienen 3 condiciones, que son el bocio recurrente, tumores malignos o que presentan reintervenciones, se ha visto que esta disminuye hasta en un 0.4%, de ese 1% que hablábamos, o incluso hasta el 8%, bajaba hasta 0.4%. No así en padecimientos benignos, en los que no se ha visto esa diferencia. Como conclusión, pues mejora la seguridad del procedimiento quirúrgico, tiene un efecto en la protección médico-legal, si se cuenta con el recurso, ¿por qué no ocuparlo? Da una ayuda adicional al cirujano en formación. Existen muy pocos estudios en centros en los que que tengan médicos en formación, que sean hospitales escuela. Casi todos tienen alta experiencia y tienen cirujanos que llevan más de 1000 tiroidectomías, algunos llevan 3000 tiroidectomías. Obviamente en esas manos expertas la incidencia va a ser muchísimo menor. Sería bueno que hubiera estudios en los que se viera que en hospitales, escuelas, qué tanto ayuda el tener un neuromonitoreo para disminuir la lesión, ayudarle al cirujano a que tenga una mejor identificación de este nervio y con esto prevenir su lesión. Ayuda también en las variaciones anatómicas. El nervio laríngeo recurrente tiene variaciones anatómicas del 30 al 60% de los casos. Puede haber bifurcaciones, puede ser que el laríngeo recurrente derecho no esté presente y se piense que se haya lesionado por no visualizarlo. Es útil en caso de la ausencia, como ya lo decía ahorita, toma de decisiones durante el transoperatorio en caso de dificultad, en caso de extensiones hacia mediastino, que sean bocios muy grandes, facilita la orientación en caso de una cirugía compleja, como en los tumores malignos. Entonces, queda en cada uno de nosotros, tenemos el recurso, si lo ocupamos o no. Muchas gracias.